porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 25, uno de los capítulos, decíamos, más interesantes porque justamente nos habla de la ética, ¿verdad?, socioeconómica. Este capítulo 25. Vamos a mirar un poco cómo nos habla, leemos un poco de todo lo que significa. El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí, hablan estos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra observará un sábado en honor del Señor. Durante 7 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el 7º año la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña, no segarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni recogerás las uvas de tu viña que haya quedado sin podar. Será un año de descanso para la tierra. Sin embargo, podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso, tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo, y también el ganado y los animales que estén en la tierra podrán comer todos sus productos. Entonces, esto llegamos hasta el versículo 7, ¿verdad? Del 2 al 7 en realidad. Vamos a mirar un poco lo que nos quiere decir y lo que quiere significar profundamente esto del compartir, esto del año sabático, esto del descanso de la tierra. Y también, al final de cuentas, no es solamente un descanso que se deja la tierra, sino que también, de cierta manera, hay una oferta, ¿verdad?, de solidaridad para el pobre, para el que necesita. Viste que es ya de nuevo en función comunitaria. Nos dice así, del 2 al 7, estos versículos reclaman el derecho de la tierra a un completo descanso, el famoso Shabbat. Shabbat quiere decir descansar, Shabbat en hebreo. Y bueno, entonces esto pide cada 7 años según la Biblia. Se podrá trabajar la tierra 6 años seguidos, pero ante todo el 7º deberá descansar. Durante el 7º entonces deberá descansar. Lo que significa que en ese tiempo toda actividad agrícola queda prohibida, incluidas las actividades relativas a los viñedos. Imagínense, entonces toda la tierra que queda en ese letargo, por decir así, para volver un poco a recomponerse. Y entonces también quedaría casi prohibido todo, ¿verdad? Incluso la parte de las viñas, dice, relativa a los viñedos. Se trata del sábado de la tierra. Estamos en eso que es el versículo 6, que nosotros acabamos de leer. Sin embargo, podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo. Bueno, esto entonces es lo primero que se nos está, el sábado de la tierra. Sin embargo, todos los habitantes de Israel, sin excepción alguna, pueden alimentarse de manera natural y espontánea. Pueden alimentarse de manera entonces natural y espontánea. Todo lo que produzca la tierra en ese año. Todo lo que produzca la tierra en ese año. Todo lo que ya estaba ahí entonces. Lo que no tenemos que hacer es comenzar a trabajar, entonces sería lo principal. Ahora, los ecos del mandamiento sobre el Shabbat son evidentes.
pero también lo es el reflejo de una práctica común en la antigüedad. Es también reflejo, ¿verdad?, de un aspecto antropológico-cultural dentro, ¿verdad?, de las naciones que dejaban luego, o sea, hacían eso. Por eso yo les decía, se llevan, ¿verdad?, de mucha gente que trabajaba, ¿verdad?, o que trabaja en el campo. Supongo que hasta ahora debe ser así, que justamente durante un tiempo plantaban en una parte, luego dejaba descansar esa tierra por un tiempito y pasaba a otro lote, ¿verdad?, a trabajar ahí, a producir. Entonces ella llega y toca cuaimila, ñaná, etcétera, etcétera. O sea, le deja descansar a la tierra y va asumiendo nuevos nutrientes a través de los vegetales, a través de las plantas. Es interesante, ¿verdad?, del agua, la lluvia, todo. Todo entonces en función, ¿verdad?, de una mejor producción también después. Entonces dice: consideraste sin dejar descansar la tierra cada cierto tiempo, con el fin de evitar su agotamiento. Ahí está. Para eso, dejaste verdaderamente para eso. Consideraste, lo tenés en consideración para todo lo que significa agotamiento, ¿verdad? De cierta manera nosotros podamos ahora volver a recuperar. Llamo descansar y mía lleva y cane o maína, o sea, todo lo que va perdiendo de sus nutrientes se vaya reabasteciendo. Cabe pensar que ya no se especifica desde qué momento se contaban los años. Variaba dependiendo del comienzo de posesión de la tierra por un hombre. No en todo el territorio se establecía a la vez descanso, permitiéndose de esta manera el abastecimiento de la población. Pero el texto da a entender que este descanso se aplicaba a la vez en toda la tierra de Israel. Nos da a entender, ¿verdad? Pero esto se está generalizando ciertamente, ¿verdad? Como siempre nosotros sabemos que en las reflexiones, como son reflexiones teológicas aplicadas, que se aplicaron y que se aplican y que se deberán aplicar, ¿verdad?, entre nosotros. O sea, esa pues es la intención, pero no así de forma taxativa, ¿verdad?, como nosotros encontramos aquí, sino que para entender el sentido, para entender lo que es el mensaje que nos quiere transmitir la palabra de Dios. Obviamente, se trata de una presentación idealizada. Esto es idealizado lo que nosotros estamos encontrando. Es un rito aquí idealizado de un cierto tiempo de trabajo y después entonces nosotros decimos, bueno, ahora hay que descansar. Entonces ya puedo la idealizada en síntesis. Y por lo tanto es una presentación idealizada y absoluta de esta normativa. De alguna manera, el 7º año de Israel volverá a rondar. Y todo lo que es esto, Israel tiene que, haciendo su ronda, recorriendo, tiene que recordar al pueblo, tiene que recordar a todos esta normativa. Debe recordar su época seminomádica, claro, cuando ellos eran nómadas, entonces volver a retomar este aspecto. Desprovista, por ejemplo, de seguridades, previa que era el asentamiento en Canaán. Esto entonces ayuda, ¿viste?, a una reflexión profunda, a un conocimiento de todo lo que ha significado también para ellos ser nómadas, entender la necesidad para un sustento también del pueblo, de la población. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor.
Era el día de la presentación de Jesús en el templo y el día dedicado a los religiosos. Durante el Ángelus el Papa reflexionó sobre los textos del Evangelio del día. Las Escrituras presentaban a Simeón y Ana modelos de vida entregada por entera a Dios. El Papa pidió a los cristianos que sigan el ejemplo de estos personajes imitando dos aspectos de su comportamiento. El primero, la iniciativa. L'immobilismo non si addice alla testimonianza cristiana e alla missione della Chiesa. Il mondo ha bisogno di cristiani che si lasciano smuovere, che non si stancano di camminare per le strade della vita per recare a tutti la consolante parola di Gesù. La segunda actitud que el Papa destacó fue la capacidad de asombro. Ana, por ejemplo, quedó tan impactada por ver a Jesús que comenzó a predicar a todos su venida. Questa è una santa chiacchierona. Chiacchierava bene, chiacchierava cose buone, non cose brutte. Diceva, annunziava una santa che andava da una all'altra donna facendole vedere Gesù. El Papa dijo que los cristianos deben hacer lo mismo. Dijo que la capacidad de asombrarse hace que el encuentro con Dios sea fructífero. Al contrario, la incapacità di stupirci ci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di fede e la vita di ogni giorno. Fratelli e sorelle, in movimento sempre e lasciandoci aperti allo stupore. Después de rezar el Ángelus, el Papa sugirió a los peregrinos que rezaran con él un Ave María por los miles de hombres y mujeres consagrados cuya labor, a menudo, pasa desapercibida. Verbum caro fac. Somalia, Afganistán, Myanmar o Siria son algunos de los muchos países del mundo donde sufren persecución los creyentes cristianos, musulmanes o judíos. Por eso Estados Unidos se ha propuesto como misión promover la libertad religiosa para que el odio no tenga la última palabra. Es lo que explica el embajador Sam Brownback, a cargo de la tarea de proteger a las minorías religiosas y promover el diálogo entre líderes de las tres principales religiones monoteístas. Todos los creyentes de estas religiones han experimentado y experimentan persecución, odio, violencia e incluso hasta la muerte a causa de su fe. Queremos que estas tres religiones, trabajando juntas, detengan esto y se conviertan en un instrumento para la paz y no para la guerra. Con este diálogo interreligioso, esta paz está llegando a zonas donde por años ha faltado. El embajador explica el caso de Sudán, donde en 2019 y después de 10 años se reconoció la Navidad como día festivo. Me reuní 2 veces con el presidente. Este era uno de los puntos clave para que se normalizaran las relaciones entre las demás religiones y el Islam, ya que en el pasado, con el presidente Bashir, Sudán era de facto un estado solo musulmán que apoyaba el terrorismo. Esperamos que el nuevo gobierno sea más abierto y reconozca por igual a todos los credos. En otros lugares de África, la libertad religiosa está más amenazada que nunca. Es el caso del Sahel y de países como Malí, Burkina Faso o Níger. Es una situación delicada que además está empeorando. Se necesita más ayuda internacional. Nosotros estamos aportándola, pero se necesita mucha más. Es una zona del mundo donde se está gestando la próxima amenaza terrorista real, que se hará más fuerte si el mundo no comienza a prestar la debida atención. La incapacidad de los gobiernos de estos países y la indiferencia internacional están favoreciendo la violencia. En lugares como Nigeria, los pastores fulani están sembrando el terror allá por donde pasan. Asesinan principalmente a cristianos y también a los musulmanes que no consideran verdaderos creyentes. Hay muchos intereses en juego por parte de quienes financian el terrorismo y por parte de otras organizaciones que no son de la región. Se aprovechan de la diversidad religiosa y así crean y alimentan los conflictos. Por eso, el embajador estadounidense quiere promover el entendimiento entre los líderes de las tres religiones abrahámicas para promover la paz. Con un frente común unido, los extremistas tendrán más difícil usar la religión con fines violentos. A la vez, se busca también promover un desarrollo humano integral que pueda ofrecer oportunidades de futuro a los habitantes de estos países castigados por la violencia.
Francisco lanzó un importante mensaje con motivo de una fiesta civil, el 150 aniversario de la designación de Roma como capital de Italia. Allí recordó que faltan pocos años para el próximo jubileo ordinario, que será en 2025, aunque no desveló el tema. Es la primera vez que el Papa habla del próximo jubileo en un documento público. El último jubileo fue organizado por él mismo en 2015 y 2016, aunque fue de carácter extraordinario, fue dedicado a la misericordia. El de 2025 será ordinario porque cumple con la norma de los 25 años de margen entre un jubileo y otro. El último ordinario fue el del año 2000 con Juan Pablo II. Fue el evento con el que la Iglesia Católica se preparó para afrontar el tercer milenio. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos reflexionando nuestro capítulo 25, que es un capítulo, ¿verdad?, uno de los más interesantes del aspecto ético socioeconómico que nosotros tenemos en el libro de Levítico. Es el compartir los bienes, es el compartir la tierra, es el Shabbat, el año de descanso, es entonces mirar el bien siempre de toda la comunidad, porque siempre la tierra, que es muy importante, y nosotros tenemos que ubicarnos también dónde estamos parados ya enseñando a llevar. Porque fíjense que Israel no es ni nada así como nosotros, Paraguay, echa una semillita y ya crece y hay mucha agua y hay humedad, y que esto, que aquello. No, nosotros tenemos que saber que ahí estamos en un lugar desértico, Y la tierra es así, ¿verdad? Ahora lo que ellos han hecho y siguen haciendo ahora, gracias, ¿verdad?, a una disciplina, ¿verdad?, en Israel se nota eso. Y un trabajo muy interesante es la producción de la tierra, incluso en el desierto, ¿verdad? Incluso en el desierto. Y eso significa no solamente una capona, sino que también significa anticorrupción, ya eso, ¿verdad? Anticorrupción. Porque vos haces bien las cosas, te plantás, te organizás y vas haciendo estos elementos lindos, ¿verdad?, para que la gente también pueda subsistir, la gente pueda. Se dice luego, ¿verdad?, que en los países donde el hielo, la tierra, etcétera, o la aridez existen, esa gente se mueve mucho más. Y claro, porque por ahí tiene poco tiempo, los que tienen mucho invierno necesitan, no sé, 3 meses, 4 meses, 6 meses, a peor producción, porque después saben bien que no van a tener esa posibilidad. Entonces son vapos y trabajan y se organizan y ven hasta el último detalle.
El que tiene 12 meses del año, donde hay sol, donde hay lluvia, donde hay humedad, donde todo crece tranquilo. Y claro, los 12 meses en la hamaca o sentadito, allá tereré, allá. Entonces no necesitamos mucho esfuerzo, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza ya nos ha dado todo. Pero ahora pensemos un poco al revés. Si los 12 meses verdaderamente lo hacemos bien, de acuerdo a los criterios del Evangelio, de acuerdo a una ética socioeconómica, porque hay que trabajar también de acuerdo a una ética. Porque últimamente también a nuestro país, ¿verdad?, entran sobre todo toda esa parte, ¿verdad?, que nosotros llamamos allá los brasiguayos, y se vapo, ¿verdad? Pero muchas veces también nadie les controla en el sentido de que ellos ya van por encima. Entonces la parte ética socioeconómica, entonces no está funcionando de acuerdo a lo que nos pide el libro del Levítico. Porque aquí pide del Shabbat, pide de un cuidado de la tierra, pide del cuidado, ¿verdad?, de todo nuestro ambiente. El Papa Francisco, sobre todo escribiendo ese documento, Laudato Si, un documento que yo pienso que causó furor por una parte, ¿verdad? Sobre todo estudiamos bastante, leímos bastante, yo por lo menos tuve esa posibilidad de compartir con muchas personas, muchos encuentros, muchas reflexiones. Pero el problema es que muchas veces ya pues ya la pared, ¿verdad?, quedan en documentos. ¿Por qué? Porque no hacemos caso, o sea, por un cierto tiempo parece. Esto es para concienciarse de la necesidad verdaderamente de cuidar lo ético, socioeconómico. Entonces, muchas veces en estas regiones lo que pasa es que los perros, como se dice, la gente entra, ¿verdad? Entra, deforesta. Mi caahuiña, peno lonja, ¿verdad? O sea, soja, que esto, que aquello, ¿verdad? En fin. Entonces, aquí hay una responsabilidad social muy grande, hay una responsabilidad de parte de toda nuestra comunidad, todos nosotros, ¿verdad? Pero ahí pues está nuestro problema. Nuestro problema es un problema de educación. Nuestro problema es un problema justamente de poder afrontar, ¿verdad?, estas cosas con criterios. Afrontar como nación, afrontar como grupo, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros. Entonces, vienen los corruptos, pero te venden así, pero a las espaldas te hacen tratado, firma, hacen de todo, ¿verdad? Pero así, ni najesapinini, ¿verdad? Y entonces, cuando el pueblo, nosotros todavía no llegamos a mirar y a entender todo lo que significa, ¿verdad? Imagínense, esto es Levítico, pero años atrás, 2500 años atrás es esto. 2500 años atrás, y ellos esto ya pensaban y reflexionaban en una relación entonces que te viene desde el corazón, ¿verdad? Te viene desde Dios. O sea, ¿por qué? Porque se busca el bien de la comunidad, no se busca el bien individual, personal. Yo decía, me convierto individualmente, personalmente, pero ¿hacia quién? Hacia la comunidad. Convertirse a Dios significa convertirse a tu hábitat, convertirse a tu grupo, convertirse a las personas con quienes vos estás conviviendo. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad?, aquí entonces la palabra del Señor. El código de la alianza que está en Éxodo 23, 10, 11, ya había recogido esta normativa, pero desde un ámbito estrictamente social y asistencial, ya que su finalidad era el alimento de los pobres de Israel y de los animales salvajes. La pregunta es obvia. ¿Y de qué comían los pobres durante los otros 6 años? ¿De qué iban a comer los pobres los otros 6 años? Sin embargo, la ley de santidad reduce esta función social, pues aunque la extiende generosa y explícitamente a los siervos, se entiende no israelitas, como en los versículos 44-46, y a los extranjeros residentes, incluye en ella el dueño de la tierra y a los que trabajan también en esa tierra, con el que el hábitat de estos que viven aquí, ¿verdad?, de los pobres, entonces nosotros no encontramos aquí, no se mencionan de estos pobres verdaderamente en la tierra. Pero Flavio Josefo, en su libro, ¿verdad?, de Antigüedades, él sin embargo
allí hace alguna consideración explícita, ¿verdad?, de esta situación. Más aún, desplaza también a un segundo término esta función social al otorgar una mayor solemnidad religiosa al año sabático, ya que lo convierte en un sábado en honor a Yahvé, Shabbat, recordando de esta forma que el Dios de Israel es el dueño y Señor de la tierra. Entonces aquí nos está explicando también todo en este aspecto ético socioeconómico, ¿verdad? Cómo se va explicando, cómo se va exigiendo, qué es lo que se va pidiendo, pero después también de cierta manera, doye pai, ¿verdad? Son elementos que se van tomando del aspecto antropológico-cultural, pero después se le da un sentido mucho más religioso, ¿verdad? Porque es eso lo que le está interesando al autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí, y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí, y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto,
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e. Estamos, queridos amigos, reflexionando sobre este capítulo 25 del libro de Levítico, que es uno de los más interesantes porque nos habla de la parte ético-socioeconómica dentro de la Biblia. Miremos un poco lo que nos dice, ¿verdad?, este capítulo 25. No es casual que la palabra Shabbat aparezca 7 veces a lo largo de estos versículos, solamente del 2 al 7. Como tampoco lo es el número 7 que aparezca mencionado 7 veces a lo largo de todo este capítulo 25. Entonces la palabra Shabbat, 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 el descanso, ¿verdad?, es como un retintín. En el momento el descanso es como hacerte acordar continuamente. Repetitit ayubat, creo que decían los latinos, ¿verdad? O sea, la repetición te ayuda. El hecho de repetirte, eres endúgino, que no tiene simplemente entonces la función, como decíamos hace rato, de descansar nomás la tierra. Claro que tiene una función del aspecto de vista también de la misma, del mismo recurso natural. Eso es lo que nosotros tenemos y es eso lo que nosotros necesitamos verdaderamente, ¿verdad?, hacer caminar, hacer entender que nosotros en ese camino donde nos presentamos necesitamos recuperar, ¿verdad?, los recursos, necesitamos recuperar todo lo que tenemos también a mano y a disposición.
En el Deuteronomio, en el capítulo 15 del Deuteronomio se vuelve a repetir, ¿verdad? Y se vuelve a mencionar el año sabático, que no está relacionado con el descanso de la tierra, sino con la remisión de las deudas de los israelitas. Bueno, viste, aquí entonces damos un segundo paso. De lo que nosotros comenzamos hablando simplemente de la tierra, de lo que nosotros comenzamos hablando simplemente de un descanso, ¿verdad?, de la naturaleza, Laudato Si, porque el Papa habla mucho de eso, ¿verdad? Entonces, en esa primera parte también de todo lo que Dios hay que cuidar la naturaleza. No podemos deforestar, no podemos. Entonces nosotros mismos somos quienes nos estamos yendo hacia nuestra propia perdición, nos estamos destruyendo, nosotros mismos, autodestrucción, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender. Incluso ahí en ese documento aparece diciendo como algo irreversible, ¿verdad? Cada vez estamos yendo más hacia el abismo, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a un segundo elemento. Cuando te habla del año sabático, no está ya relacionado simplemente con el descanso de la tierra, del aspecto simplemente de la naturaleza, sino con la remisión de las deudas de los israelitas. Primer elemento, remisión de la deuda de los israelitas. Y luego también con la liberación de los israelitas esclavos. Entonces, de la tierra que hacemos descansar, de la naturaleza que hacemos descansar, nosotros decimos también, pero aquí hay algo más. Aquí hay una necesidad de hacer, entre comillas, descansar, o sea, no explotar al hermano. Viste que son elementos maravillosos. Allí bañande ya ella, vaya peñande ya, o va pojina peñande con asom en vez de catú. Ya ella cuaya, esa peaje, entonces usted peñande ya no. Diga tú y yo pecha la recope será pisabela amamba apo, esclavo y llamaba apo, burro y llamaba apo. Entonces digo, no, tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que hacer que esa producción redunde en beneficio, no solamente mío, yo como patrón, sino que con la justicia, ¿viste? La equidad y todos esos elementos. Aquí va a ir entrando la reflexión. Es entonces el grado de reflexión que poco a poco nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo. Y en eso también, ahora eso del año sabático, lo que va a ir entrando. Algunos autores consideran significativo que esta legislación deuteronómica, enfocada a una sociedad más justa e igualitaria, llegará tarde, ¿verdad? Ahí está. Pero es entonces enfocada a una sociedad más justa e igualitaria. Upea la Shabbat ya no es simplemente hacer descansar la tierra, no es simplemente hacer descansar, ¿verdad?, todos los recursos naturales que tenés para después vos de nuevo aprovecharte y decir, no, vamos a descansar más, entonces con añe bruta, amombapo, etcétera, voy a explotar mejor, etcétera, etcétera. Está muy bien, ¿verdad? Pero ahora entonces va a otro elemento, va dando un salto, y yo diría un salto cualitativo, porque mira ya a la persona, mira a ese que está trabajando, mira a ese que está entonces ahí siendo hasta casi tratado como un esclavo, a ese pobre, ¿verdad?, que necesita. Es la liberación, por eso dice eso de la esclavitud, es la liberación. El Shabbat ya está comenzando a pensar como una liberación que se había producido ¿dónde? Y bueno, de Egipto hacia la tierra prometida. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Emulando, es decir, copiando, volviendo a realizar, teniendo ese modelo de haber salido de Egipto, de esa esclavitud hacia la tierra de la libertad, hacia la tierra prometida por Dios. Entonces, ahora también con el Shabbat, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que estoy queriendo es liberar verdaderamente a la persona de una esclavitud. Yo no lo puedo tener. ¿Viste que es ya de nuevo en función de qué cosa? De la comunidad, de la comunidad. Es esa persona que está ahí que necesita verdaderamente de mi mano, de mi brazo, de mi ayuda para salir de esa situación de pobreza. Y el judaísmo en este sentido, ¿verdad?, es bastante interesante, porque de acuerdo a eso después se va organizando en sus normas, ¿verdad?, en sus reglas, en sus formas, mandamientos, etcétera, ¿verdad?, del cómo tiene que actuar con respecto a la persona, cómo le tiene que tratar. Y ahí entra el aspecto, ¿verdad?, de la ayuda que se tiene que dar, de la limosna que nosotros decimos, ¿verdad? La limosna, sin embargo, no es como nosotros muchas veces pensamos, que es esa monedita que yo te doy, pobrecito, andere puta siempre. No.
La limosna significa justamente pasar la mano, levantar a esa persona. Ñande coña e guaraní bella epe platas lleva. Platas, va la platas la guaraní, heise. Llame ende un capital. Y gato hanguay yandere ñe puno repua, neacapua. Anda ella y la meta ande. Y por eso después va a hablar sobre los intereses. Qué interesante esto, qué interesante. Porque entonces uno puede decir, pues, entonces me atuye la plata y por calle. Tantos millones de guaraníes, entonces Pepe ya a formar. Entonces, ambos la interés a entender. Aquí te va a decir después que no, sin ningún interés, ¿entender? Pero viste que es en función de la comunidad. ¿Pero por qué? Porque el año sabático quiere decir recuperar a esa persona. Sacarlo, dice, por eso dice, la remisión de las deudas por una parte y la liberación de los israelitas de eso que era esclavitud. Es decir, sacarle a esa persona que está de cierta manera en una cierta esclavitud, ¿verdad? Entonces, amopuave será pisá. Apea la ñande ñembo, es la plata siga lleva. Apea andere momba apo, apea andere en ba apo, apea entonces de. Si no hay puto en bella. Pero entonces una exigencia bastante grande también dentro de todo lo que significa este aspecto ético que decíamos por una parte y la parte socioeconómica también. Seguiremos reflexionando sobre este punto que me parece que debe ser muy importante que todos juntos reflexionemos. No es fácil, ¿verdad? Porque todo lo que significa economía, alguna vez es te cuya carella de coñan de bolsillo que lleva. Diga tú ña poner ñan de poupebe porque es así, ñan de surasí, ¿verdad? Todo lo que significa el aspecto económico suele suceder así. Entonces, queridos hermanos, volvemos enseguida con más ñan de yarañé. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Es muy interesante este aspecto ético socioeconómico, ¿verdad? Donde nosotros nos estamos moviendo. Ahora vamos a entrar, lo que decíamos ahí en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Del capítulo 15 ya nos hablaba de cierta forma del descanso de la tierra, pero no tanto refiriéndose a la tierra, sino que el descanso como liberación y el descanso sobre todo como una remisión de las deudas. Algunos autores decíamos que ya se enfocan a una sociedad más justa e igualitaria. Eso es lo que estamos buscando entonces. Siempre estamos apuntando a nuestra sociedad. Buscar que todos vivamos dentro de las mismas posibilidades, tengamos las mismas posibilidades para salir adelante. Pero ahí es la comunidad también la que ayuda. Porque también es muy fácil que yo diga, bueno, erecó toda la posibilidad, erecó. Jamás dice la erecó. ¿Verdad? Y entonces yo te voy a ayudar. Pero por eso se dan cuenta que también hay otro elemento fundamental aquí cuando hablamos de lo socioeconómico y de la parte ética. Necesita también educación y formación. Educación y formación. ¿Por qué? Y porque si yo te doy una cierta cantidad de bienes en el aspecto económico, dinero, lo que sea, para que vos lo trabajes o para que vos a través de eso comiences a trabajar, si vos no estás preparado, si vos no tenés educación, ciertamente que os un dipata pe plata pe, o un dipata. Pues por cualquier virorei o no sé qué, o no va a tener creatividad, no va a tener iniciativa de trabajarlo. Entonces, si nosotros queremos levantar una nación, queremos levantar un país, lo primero que tenemos que invertir es en educación. Educar a las personas en estos criterios y en estos valores éticos, pero sobre todo en los valores éticos de la solidaridad. Porque la solidaridad pues quiere decir que yo te ayudo y vos me ayudas y nos ayudamos todos para levantar adelante y salir adelante con la familia, en el aspecto ético, en el aspecto económico, porque ahora estamos principalmente centrados a este aspecto. Entonces no voy a mirar los otros valores, pero el valor de la educación y el valor de la solidaridad, ese nos está indicando que por ahí tenemos que comenzar para después poder producir también, para poder llevar adelante un negocio, para poder pensar, ¿verdad? Producir y hacer las cosas que valgan, que funcionen. Vamos a mirar un poquitito más, ¿verdad? Esta sociedad que tarde o temprano tiene que llegar, nos dice la Biblia, ¿verdad? Del libro de Levítico, juntamente con todo ese esfuerzo de ambas partes, porque está ese pobre, pero ese pobre también tiene que hacer su esfuerzo.
Porque si no hace esfuerzo, entonces se vuelve un mendigo. Y el mendigo lo único que sabe hacer es extender la mano y pedir siempre. Y entonces llegamos a un asistencialismo. Más que un ser solidario, nosotros nos volvemos asistencialistas. Y eso es lo que muchas veces lastimosamente hacemos también, lastimosamente digo, porque no tendría que ser así, ¿verdad? Con nuestras instituciones, sea aspecto político o también aspectos religiosos, ¿verdad? Nosotros pensamos que solamente porque yo le doy, ay, que mucho bien que hice. Claro, hicimos mucho bien, le ayudamos a ese pobre, todo lo que sea. Pero no es la mejor manera de ayudar al pobre. Al pobre ciertamente que le vamos a dar algo para comer, por lo menos para comenzar, como decimos. O también nosotros en el aspecto religioso decimos, diga tú y colarejón te deñe, Jesús te quiere, Jesús te ama, Jesús esto, Jesús aquello. Pero ¿qué haces en el aspecto bien social? Como dice Santiago, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Es decir, esas son las obras, ¿verdad? El aspecto social, el aspecto que entra a mover el corazón primero del hombre, pero para que la otra persona pero después darle esas herramientas, hay que dar la herramienta, no dar el pescado simplemente, sino que enseñar también a pescar. Y por eso yo les decía, en el aspecto religioso también, cuando nosotros pensamos que ir solamente a hablar de que Jesús te ama, Jesús esto, Jesús aquello, pero para una promoción humana. La promoción humana viene como un aspecto parenético, es decir, un aspecto consecuencial. Ese aspecto que viene como de una entrega en el aspecto religioso que nosotros hacemos y nos damos cuenta, entonces, a meta, ya la plata lleva, pero veis ahí, darle la educación, darle la formación y desde ahí entonces podemos levantarnos. Y eso es beneficioso para ambas partes, ¿verdad? Es beneficioso para ambas partes. Es como en otra oportunidad, y esto me pareció un discurso muy interesante, ¿verdad? De una persona que estaba en la parte de los industriales, Ellos tienen ahí una asociación, ¿verdad? De toda la parte de los industriales. Y en uno de sus discursos justamente apuntaba un poco a eso, pero le dio en el clavo, ¿verdad? Porque a Iguri, que no es cuestión también de darle nomás, ¿verdad? Todo como la parte de la responsabilidad social, ¿verdad? Como, me entiende, la responsabilidad social, pero se vuelve en un asistencialismo. Sino que también la responsabilidad, Opeaco dice la responsabilidad, vos tenés que ser responsable, ¿verdad? De mirar qué cosa, de mirar la educación y de mirar cómo hacer crecer a esas personas que están trabajando contigo, ¿verdad? Y apuntaba a eso, primero apuntaba a eso. Después apuntaba a otro elemento también, y eso me gustó mucho más todavía, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos peleando, decía, ¿verdad? El industrial o esa persona que tiene su empresa, el empresario, ¿verdad? Con ese otro que está trabajando con él y le considera al empresario como que le roba, le engaña, o sea, ese que está trabajando le mira ahí como que el otro le tiene que dar todo, ¿verdad? Y entonces yo cada vez que pueda aprovecharme de mi patrón o lo que sea, o de mi empresa, entonces a Caru de Cena le estoy robando. Entonces, claro, evidentemente que así las cosas no funcionan, ¿verdad? No funcionan. ¿Por qué? Y porque nos estamos desangrando, ¿verdad? O sea, el empresario, evidentemente, que es el que tiene que ayudar, ¿verdad? Si yo me estoy peleando con lo de Simón Garú, de cierta manera, si yo quiero fundir la fuente de mi trabajo, ¿de dónde pico? ¿De dónde se producen los bienes y de dónde se producen todas estas cosas? Y de ambas partes, ¿verdad? Ese que te da la posibilidad y ese que nos ayuda justamente para que salgamos adelante. Y yo que al mismo tiempo asumo también mi responsabilidad, también responsabilidad social yo estoy asumiendo, ¿verdad? Porque tu responsabilidad después es llevar el pan para tu familia, para tus hijos, etcétera, etcétera, pero siempre dentro de una responsabilidad. Cierto que tenemos que buscar la equidad, recordemos eso. Tenemos que buscar la justicia, todo eso, ¿verdad? No estoy aquí diciendo simplemente que uno tiene que estar por encima de todo, ¿verdad? Y entonces hacer lo que quiere también con sus pobres peones o con sus pobres trabajadores. No, buscar verdaderamente lo justo, pero todo eso entonces lo estamos mirando desde Levítico 25. Y es a esto lo que nosotros
En un segundo momento el Shabbat le llama justamente lo que hoy podemos nosotros decir una responsabilidad social. Y volvemos la próxima entonces con Ñande Yarañé. Yo me despido de ustedes el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por